He solicitado reuniones y sostenido reuniones con la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas, ya aproximadamente 4 reuniones. Nosotros enviamos una comunicación al gobierno venezolano, a la Cancillería, para que atendiera el caso. Hemos hecho gestiones de múltiples, hemos hecho múltiples gestiones. Y hasta ahora lo que hemos conseguido es básicamente nada. El, el gobierno, según la gente que está detenida ya en Trinidad y Tobago, con lo cual uno puede conversar, bueno, el gobierno dice que en algún momento le van a enviar un avión, pero no les envían ningún avión. El gobierno venezolano. Que el gobierno venezolano, claro, porque fíjate que el tema, cuando te comentaba hace rato que se convertía en un verdadero infierno, es lo siguiente: detienen a la persona, los llevan primero a una comisaría, los venezolanos en Trinidad. De ahí los envían a 2 o 3 días en la comisaría y de ahí los llevan a un centro de detención en Aripo que se llama IDC, que es un centro de detención para problemas migratorios. Ahí en IDC pueden pasar 15, 20 días mientras se decide cuál es el procedimiento que le van a seguir. El primer procedimiento es una multa que va desde $1,200 hasta $5,000. Por supuesto, mucha gente no tiene cómo pagar la multa, entonces los envían a un procedimiento penal. Van a un juez y el juez le puede dictar medidas de privación de libertad o lo puede mantener preso hasta por 5 años. En promedio han dado medidas por 3 años, 2 años y medio. Por ingreso ilegal. Por ingreso ilegal, todo esto por ilegal. Entonces, una vez que la gente o bien pagó su multa o bien cumplió su condena, bueno, necesitas un ticket de retorno. Y si no tienes un ticket de retorno, continúa detenido, no te dan la boleta de escarcelación. Entonces, es una situación incluso absurda. Eso lo hace el gobierno de Trinidad. Eso lo hace el gobierno de Trinidad. Eso es una carga para el gobierno de Trinidad. Y lo que nosotros le hemos pedido al gobierno de Venezuela es que por favor envíe a la señora embajadora, que le encanta estar escribiéndose en rumbas y en fiestas, que además entendemos muy amiga de Nicolás Maduro porque tiene tiempo trabajando en la Cancillería y después Nicolás ¿Quién es la embajadora de Venezuela? la sobrina del señor Calderón Berti, ella se llama Marisela, bueno, ahorita sigue el nombre, Marisela Godoy, creo, Marisela, no quiero decir un nombre que no es, pero bueno, la señora embajadora tiene que utilizar la fuerza diplomática y consular que tiene el gobierno en Trinidad. Incluso una de las cosas que a mí me asombra es que el gobierno utiliza la chequera petrolera para hacer diplomacia y evitar que haya algún tipo de sanciones y todo el tema de la OEA, pero para los venezolanos detenidos o para que los gobiernos un poco incómodos con el tema de nuestra diáspora los ayuden, entonces esa chequera petrolera, esa diplomacia petrolera no funciona. Porque el gobierno parte del principio de que los que se fueron, bueno, un poco lo que dicen los cubanos, son gusanos, están corriendo de la revolución, son opositores, una cosa más o menos terrible. Porque, Ajá. ¿En otros países cuál es la situación? bueno, En el caso de países donde hay problemas con los venezolanos. bueno, ha habido algunos problemas en Panamá, no tan graves, pero ha habido algunos problemas de xenofobia en algunos sectores y también problemas con, bueno, como hay muchísimos, en Panamá tenemos casi 220.000 panameños, Venezolanos. venezolanos, pero fíjate que la Organización Internacional de Migración nos habla de que en Panamá en teoría hay 37.000, ellos son las cifras que manejan oficiales. La cifra real está por encima de los 220.000. De esos hay un número muy grande que no está completamente legal. Entonces tiene mucho problema porque, bueno, los detienen la policía y entonces les quitan $20, $30. En fin, es una situación complicada. Nosotros hemos pedido, en el caso de Panamá, que es tan importante la cantidad de venezolanos, que se recurra a algo como lo que está haciendo Colombia o lo que ha hecho Argentina, que es una visa temporal, una visa de tiempo que es limitada, 2 años, que no necesariamente estén asociados a los beneficios de la seguridad social, porque entendemos que se convierte en un peso para los estados que no tienen cómo soportarlo, pero que legalmente trabajen y puedan entrar y salir del país y tal. Bueno, estamos en ese proceso con distintos gobiernos, no lo hemos logrado, pero hay unas prácticas muy importantes que ya se han aplicado, como en el caso de Colombia. Fíjate, la cifra de venezolanos en Colombia al momento, estamos hablando de 870.000 venezolanos reconocidos por el gobierno colombiano. Fíjate, aquí me mandaron el texto o parte de una intervención que hizo en el Parlamento brasileño un diputado hablando de la situación en Roraima, en el estado de Roraima. Dice: crisis en todas las áreas del estado, luz cortada en algunos órganos públicos, robo en las maternidades, Roraima en el fondo del pozo, no aguantando más la inmigración venezolana. Y los diputados que cuestan casi 1 millón por mes a nuestro bolsillo,
se quedan practicando UFC en la Asamblea. Ese sistema político, económico o social de nuestro Estado está fallido, dice aquí un diputado de una intervención haciendo alusión al peso que significa la inmigración venezolana en el Estado de Roraima de Brasil. Claro, ¿no? es que Vladimir, nosotros y personas que nos escuchan, nosotros tenemos que tener la comprensión del vecino. Fíjense, en el caso de Colombia, bueno, ya 870.000 venezolanos, pues, digamos, se convierte en un problema en algunos sectores, en el norte de Santander, en Cúcuta, en todo ese sector. Bueno, ellos dicen que ha aumentado el desempleo producto de esto, que ha habido problemas en los servicios públicos. Y bueno, ahora, también es cierto que los organismos multilaterales, la ONU, los gobiernos amigos, ACNUR, se han ocupado de inyectar algunos recursos en esos lugares donde es muy problemático para que puedan atender la crisis. Ecuador, recién, hace 2 días, acaba de decretar una emergencia migratoria. Eso le permite tener acceso a recursos de los multilaterales, también le permite movilizar internamente recursos, porque la cantidad de venezolanos que está llegando es muy grande. Entonces, ¿cuántos venezolanos hay en Ecuador en este momento? En Ecuador hay 200 y tantos mil, te lo puedo buscar el número exacto, pero son 200.000, más de 200.000 venezolanos hay en Ecuador. Están ingresando casi 7.000 diarios, de los cuales el 20% se está quedando allá. Es decir, es una situación muy seria. Claro, hay otros que usan Ecuador como puente, que van hacia Argentina. Chile, en etcétera. Argentina tenemos 70.000 venezolanos, en Chile tenemos 200.000 venezolanos. Por ejemplo, en España hay más de 320.000 venezolanos. En fin, lo que nosotros hemos logrado identificar hasta ahora, más o menos con cifras confiables, estamos hablando de 2.8 millones de venezolanos en el mundo en los últimos 5 años del gobierno de El Maduro. asunto de la documentación de estos venezolanos, por ejemplo, los consulados, las embajadas están prestando apoyo para que ellos obtengan su documentación. La embajada de Venezuela, el consulado, por ejemplo. El asunto de los pasaportes. Se había dicho que iban a enviar al exterior 10.000 pasaportes, que tiene que ver quizás no con las personas que se han ido en esta última etapa, pero es parte de la situación. Muchos se quejan de que tienen pasaporte vencido, que no... Sí, este tema del desplazamiento masivo de venezolanos ha dejado al gobierno completamente al desnudo. Un poco como aquella fábula de Christian Andersen, que el rey está desnudo. Bueno, el gobierno tiene aproximadamente, según nuestros cálculos, entre el 80 y el 90% de los consulados en el mundo completamente inoperativos. Están inoperativos primero por razones políticas. Ahí aplicaban nuevamente una especie de apartheid. Si venías con un carnet, te atiendo bien, y si no, bueno, métete en una lista y tal. Después vino la crisis económica, entonces hay muchísimos consulados, oficinas consulares que son alquiladas, entonces no pagan la luz, no tienen acceso a internet, hay muchos funcionarios consulares que no están cobrando. En fin, el Estado venezolano se está desmoronando y la atención de los venezolanos en el mundo, por supuesto, está muy afectada. Tenemos que hacer una pausa. Por aquí me dice Bolívar Divisa. Anoche en cadena Maduro dijo que el que no esté censado tendrá que pagar la gasolina a precio internacional. ¿Qué puede explicar usted de eso? Bueno, eso lo vamos a comentar al regreso. El que debería explicar qué fue lo que dijo aquí ayer es el ministro Hipólito Abreu, porque desmintió al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y anoche el presidente de la República lo desmintió. Yo no tengo mucho que explicar, porque ustedes lo vieron acá por Globovisión en Vladimir a la 1. Hacemos la pausa y ya venimos.